Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Saludos, buenos días, soy Sonia Cepeda y le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa de radio La Patria que Queremos, un espacio radial donde analizamos el país desde la justicia social, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo, con el objetivo de adelantar la independencia de Puerto Rico. Como ya todos ustedes saben y lo que nos están escuchando en la mañana de hoy, es un programa semanal producido por la estructura del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Mayagüez, y una vez al mes, como el día de hoy, transmitimos desde el MIN Metropolitano Mil San Juan. Así que bienvenidos y bienvenides a todas las personas que nos escuchan. Queremos empezar enviándole un abrazo y mucha energía solidaria de recuperación a nuestro compañero Jorge Tantau, que tiene la tarea sábado tras sábado, cuando no es acá en área metropolitana, de estar con nosotros a través de los micrófonos. Así que Tantau, esperamos que te recuperes pronto. Sabemos que vas a estar pegado hoy escuchando el programa y te queremos mucho. Saquen sus papeles, sus bolígrafos, porque vamos a estar anunciando varias actividades que tenemos durante la semana. Muchas de ellas son hoy, pero nos interesa que todas sepamos, ¿verdad? Y visibilizar la lucha que tienen diferentes organizaciones. Empezamos. Ya usted, si está en el área metropolitana, debe de estar allí. Si está en el área oeste o nos está escuchando, sepa que hoy es la marcha multisectorial por una UPR sin crisis, justa y accesible. Sale de Plaza Colón a Fortaleza y está convocando la APU a todas las docencias a defender la UPR que merecemos. Aquí no importa si usted es de la UPR o de cualquier otra universidad, simplemente con que usted sea puertorriqueña y defienda la educación pública, tenemos que estar en defensa de la UPR. También les invitamos, esta sí va a tener la oportunidad de anotarlo, y si está en el área metropolitana, no, estás en Aguadilla. Si está en Aguadilla, va a poder ir a la actividad del MIN de Aguadilla, el conversatorio Actualización de la Geopolítica Internacional con el profesor Julio Muriente. Esto va a ser el sábado 2 de mayo a la 1 de la tarde en el Gazebo Pardo, en Villas del Horizonte, en Aguadilla, para los compañeros, compañeras y compañeros del oeste. Y el teléfono, si le interesa asistir a esta actividad, es el 787-425-1896. Seguimos con las actividades del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, y esta vez nos venimos para acá más cerquita, para San Juan, y es el Movimiento Nacional Ostosiano de la Comunidad Roosevelt. Los compañeros y compañeras están haciendo un trabajo hermosísimo para reorganizar el MIN en esa área, así que los invitan hoy a las 2 de la tarde. Todavía está tiempo para prepararse, organizarse y llegar allí, sobre todo si vive cercano a la comunidad Roosevelt.
el diálogo comunitario. Ven a conocer sobre las situaciones que nos afectan a los residentes de la Roosevelt y Atorrey y comunidades aledañas. Va a ser en la Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt y, como les dije, a las 2 de la tarde. Y seguimos por aquí con actividades que se van a estar dando en el día de hoy. Madres contra la Guerra tiene un piquete a las 3 de la tarde, un piquete frente a la Guardia Nacional en la avenida Ponce de León, esquina Esteves, sábado 25 de abril, 3 de la tarde, invita Madres contra la Guerra. Y otra actividad también que va a estar siendo el domingo. Este fin de semana está explotado de actividades, así que eso es bueno, ¿verdad? Porque necesitamos mucha militancia y visibilización. Va a ser la conmemoración del natalicio del comandante Filiberto Ojeda Ríos, dedicado a Madres contra la Guerra, y va a ser el domingo 26 de abril, de 1:30 a 4:30 en el cementerio de Río Blanco de Naguabo. Así que espero que hayan anotado todo, si no, ya mismo volvemos y recordamos todas las actividades, y tenemos una actividad importantísima que este programa va a ser en saludo a eso, pero ya mismo vamos a ir con ustedes sobre esa actividad. Saludos, soy Juan Luis Gómez. Hoy en Saludo al 1 de mayo abordamos el significado y la pertinencia de esta conmemoración, el estado actual del movimiento sindical en Puerto Rico y la invitación a la marcha del 1 de mayo de este año. Nos acompañan dos compañeros con miradas complementarias sobre la lucha obrera. Armando Pérez, miembro del MIN, sindicalista, investigador y autor del libro El Partido Socialista Puertorriqueño y su impacto en el movimiento obrero y sindical del 1971 al 1993. Y José Rodríguez, del Movimiento Solidario Sindical, con experiencia en el sindicalismo del sector privado. Quisimos hacer este programa, ¿verdad? Aunque todavía no estamos en el 1 de mayo, en saludo al 1 de mayo, porque entendemos que este año es más urgente que nunca que primero, ¿verdad?, tengamos unas reflexiones sobre el movimiento obrero y cómo podemos fortalecer al movimiento sindical desde una lucha anticolonial, porque los trabajadoras y las trabajadores están, ¿verdad?, en riesgo de perder todo lo que se ha luchado por décadas en este país, a nivel mundial también, porque esto es una situación que comparte a nivel mundial y ya nuestros dos invitados nos hablarán un poco más de eso. Pero es importante recordar que esto es una lucha histórica que se viene celebrando desde hace muchos años, ¿verdad? Por primera vez desde 1889, cuando el Congreso Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París, ¿verdad?, estableció el 1 de mayo como esa jornada de lucha reivindicativa y un homenaje a los mártires de Chicago. Y nos parece importante traer la historia, ¿verdad?, porque muchas veces pareciera como si el movimiento sindical o el 1 de mayo empezó ayer o es un invento del movimiento sindical, y no, estos son, ¿verdad?, luchas centenarias que vienen desde las luchas a nivel mundial. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de la lucha por la jornada laboral de 8 horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y el 4 de mayo en revuelta de Haymarket. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer invitado, el compañero Armando Pérez. Me está obligando a decirle doctor porque acaba de terminar su doctorado, pero como lo conozco de hace muchos años más, para mí es simplemente Armando. Armando es uno de esos constantes históricos en la lucha de las organizaciones. Recuerdo que teníamos muchos menos años cuando nos conocimos y yo conocí a Armando defendiendo vehementemente y discutiendo todo lo relacionado a la Ley 45 en aquel momento. Así que, ¿verdad?, es un compañero que apreciamos mucho y además ahora está cultivando más ese lado intelectual y acaba de publicar su primer libro, producto de su trabajo de disertación doctoral, El Partido Socialista Puertorriqueño y su impacto en el movimiento obrero y sindical desde el 1971 y 1993. Armando, bienvenido y qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Gracias. Armando, vamos a empezar un poco, ¿verdad? Con los hallazgos de tu investigación, porque eso tiene mucho que ver. Yo creo que el Partido Socialista Puertorriqueño y, ¿verdad? Esa integración con la lucha sindical en los 70 y ese periodo que tú cubres en el libro, es un referente, ¿verdad?, para el movimiento sindical por lo que estamos hablando, pero un referente para muchas cosas en el movimiento independentista, el movimiento cultural y social. ¿Cuáles tú nos puedes decir que son esos principales hallazgos sobre la relación entre el Partido Socialista Puertorriqueño y el movimiento obrero? Bien, pues buenas noches, compañeras y compañeros. Para mí es un reto intelectual encontrarme frente a gente que tienen experiencia en la lucha patriótica y sindical. Juan Luis Gómez, que estuvo en la huelga 74 cuando yo era un chamaquito de 11, grado 11, aquí lo tenemos. Compañero José, del Movimiento Solidario Sindical, compañero activo en la lucha sindical. Sonia, que es menor que yo, me acuerdo cuando Sonia era parte de la juventud del NMI, ya no están así. Y el compañero Luis López, les agradezco a todos porque esto para mí es un reto intelectual. Y sobre todo, agradecido que yo pueda presentar mi única publicación hasta el momento. Esta es mi tesis doctoral que realicé en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Bueno, voy a comenzar primeramente con el título, ¿no? El Partido Socialista Puertorriqueño y su impacto en el movimiento obrero y sindical en 1971 al 1993. ¿Por qué ese periodo? En el año 1971, un 28 de noviembre, en Bayamón, el Movimiento Pro Independencia celebra una asamblea y es en esa asamblea donde el Movimiento Pro Independencia, que era un frente amplio del independentismo, que habían diferentes corrientes del independentismo, decide transformarse en un partido marxista y leninista, que se conoció como el Partido Socialista Puertorriqueño. Ahí es que nace el Partido Socialista Puertorriqueño. Y a partir de ese momento, el PSP comienza a dedicar su trabajo político principalmente en la clase, que era la llamada a tomar el poder desde el punto de vista marxista, que es la clase obrera y trabajadora. Y los primeros 5 años, 6 años del Partido Socialista Puertorriqueño, este partido logró influenciar, impactar sectores importantes de la economía del país en términos estratégicos. Estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, estamos hablando de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, estamos hablando de la Telefónica, estamos hablando de la industria petrolera, la Corco, estamos hablando del aeropuerto, donde se organizó una unión independiente de los trabajadores del aeropuerto. Y esto no fue simplemente una casualidad. Es que el Partido Socialista, que aspiraba a que los trabajadores tomaran el poder, concentró los esfuerzos en esas áreas estratégicas. Porque si vamos a ver, esas áreas estratégicas pueden paralizar cualquier país en una situación revolucionaria. Y eso se planificó de esa manera. Por eso toda la persecución del FBI, del Congreso de los Estados Unidos hacia el Partido Socialista Puertorriqueño. Bueno, ¿por qué el año 1993? Porque ese es el año que el Partido Socialista Puertorriqueño decide disolverse y convertirse en el nuevo movimiento independentista puertorriqueño, el NMI. Creo que Sonia se acuerda muy bien, eran los jóvenes de aquel periodo. Y como todos sabemos, pues el NMI luego se une al Congreso Nacional Ostosiano y da lugar a los dueños de este programa, al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Esa es la historia, ¿verdad? Resumidas. Sonia, tú me preguntas los principales logros. Son varios. El libro tiene 6 capítulos, es bastante extenso. Obviamente no va a dar tiempo para explicar todos los detalles de la investigación. El libro cubre la historia de los trabajadores del siglo XIX, empezando por los trabajadores esclavos. Como todos sabemos, pues, cuando se da el grito de Lares, uno de los 10 mandamientos de los hombres libres redactado por Betance fue la abolición de la esclavitud. Y hubo esclavos que participaron en el grito de Lares. El grito de Lares, pues, fue un movimiento por la independencia. Digamos que es la primera vez que un sector de trabajadores se integra a una lucha por la independencia. Y es un dato que yo considero que es bien importante. Cubre el libro la historia de la lucha de los jornaleros en el siglo XIX. Sobre todo para combatir el nefasto régimen de la libreta, que era una libreta donde estaba el nombre del jornalero, para quien trabajaba, su rasgo físico. Era una forma de obligar a los trabajadores
a trabajar para cualquiera. Y eso fue bien repudiado por los trabajadores jornaleros. Pues resulta que entonces en el año 1873 se decreta la abolición de la esclavitud. Estamos hablando 5 años después del Grito del Aire. Y ese mismo año se decreta el fin del régimen de la libreta. Ahí tenemos una parte de la lucha de los trabajadores del siglo XIX. Y es en el siglo XIX donde los trabajadores organizan sus primeros grupos no sindicales, eran grupos de autogestión. Los casinos de artesanos, las cooperativas, los consejos de ayuda mutua que era para atender a los enfermos trabajadores. Es decir, que es en el siglo XIX donde los trabajadores empiezan a organizar sus propias organizaciones. No eran sindicatos, pero ahí se da la lucha. Recoge el libro las huelgas, por ejemplo, del 1895, que fueron huelgas bien contundentes en el país. Es decir, que el libro recoge toda la lucha obrera antes de la llegada de Santiago Iglesias Pantin. Y sobre esto quiero señalar lo siguiente. Siempre se nos ha enseñado de forma tradicional que la lucha obrera comenzó con Santiago Iglesias Pantin. Y yo pues no quiero desmerecer la figura de Santiago Iglesias Pantin, pero aquí en Puerto Rico hubo lucha obrera antes de la llegada de Santiago Iglesias Pantin. De hecho, el libro recoge que ya en Puerto Rico llegaban literatura obrera avanzada de Europa, las ideas anarquistas, socialistas libertarias, ya los documentos de la Primera Internacional, que Carlos Marx fue parte de esa Primera Internacional, ya estaba llegando a Puerto Rico. Quiere decir que el libro recoge la lucha obrera del siglo XIX. Pero claro, puede surgir la pregunta, pero usted incluyó la lucha obrera del siglo XIX si el libro es sobre el PCP. Hay un hilo conductor que la lucha obrera del siglo XIX lo atravesó y es algo que nos atraviesa en estos momentos y es el problema del colonialismo. Toda la lucha obrera del siglo XIX se dio bajo un régimen colonial y toda la lucha obrera del siglo XX, que es cuando se funda el PCP, lo atravesó el problema colonial hasta el presente. Por eso tenemos la Junta de Control Fiscal, el problema colonial. Así que nuestra lucha obrera tiene ese problema del colonialismo, que es, yo diría que el hilo conductor de toda nuestra lucha obrera. Por eso incluí eso en el libro, un relato de esa historia. Porque hay una conexión entre esa lucha y la lucha que se dio en los 70. Sobre todo el problema del colonialismo. Bueno, el libro luego entra a la llegada de Santiago Iglesias Pantin, sin duda alguna. Santiago Iglesias Pantin fue una persona muy importante en el movimiento obrero nuestro, eso no hay ninguna duda. Fue el que organizó la Federación Libre Trabajadora, que tuvo un impacto grandísimo en los trabajadores de la caña, en los trabajadores del café, en los trabajadores del tabaco, eso no hay duda. Luego Santiago Iglesias Pantin funda, él y otros, fundan el Partido Socialista 1915, y ese partido tuvo un impacto importantísimo en la clase obrera. Es decir, que la clase obrera ya va no solamente a incursionar en la lucha economicista, sino en la lucha política. Y eso se debe, no hay duda, a Santiago Iglesias Pantin, la Federación Libre y el Partido Socialista. Llegamos a la década del 30, ya estaba fundado el Partido Nacionalista, pero en el 30 quien asume la presidencia del Partido Nacionalista es don Pedro Albizu Campos. En el 34 ocurre una huelga importantísima y muy contundente que fue la huelga de los trabajadores de la caña. 34. Y esa huelga es importante porque los trabajadores acuden a don Pedro Albizu Campos para que los representara en esa huelga. La década del 30 fue una década de mucha represión. Porque el imperialismo, al ver que Albizu Campos fue llamado por los propios trabajadores, ahí comenzaron a tener temor de que los trabajadores vieran la independencia como una alternativa para su situación de clase. Y el Partido Nacionalista se envuelve en esta huelga. Don Pedro representa a los trabajadores porque los trabajadores sintieron que el Partido Socialista de la Federación Libre los había traicionado en favor de los patronos de la industria azucarera. Bueno, ¿qué ocurre? Que el Partido Nacionalista no logró insertarse orgánicamente dentro de la clase obrera, pasa la huelga y bueno, pues el Partido Nacionalista continuó su lucha, pero no al interior de la clase trabajadora. En el 33 se funda el Partido Comunista de Puerto Rico. El Partido Comunista de Puerto Rico, yo diría que el Partido Comunista tuvo algo parecido con lo que fue el PCP, que no fue un partido extremadamente masivo, pero logró impactar al movimiento obrero y fue crucial para
la organización de la Confederación General de Trabajadores. Bueno, para hacer una historia más corta, porque sé que el tiempo, ¿verdad?, es bastante limitado, se funda el MPI en el 1959. En el 1963 surge el primer programa del MPI, la hora de la independencia. Aquí brevemente quiero señalar lo siguiente, y esto es uno de los hallazgos del libro. En ese programa del MPI que se tituló La hora de la independencia, compañeras y compañeros, en la parte de asuntos sindicales, ya el MPI estableció lo siguiente, que la lucha por la independencia tenía que pasar a la mano de la clase obrera. ¿Y cuál es una de las conclusiones que yo establezco? Que si bien es cierto que el PSP nació en el 71, conceptualmente ya el Partido Socialista había nacido con la fundación del MPI. O sea, ya la idea del socialismo estaba sembrada dentro del MPI. Y eso es una de las conclusiones. De hecho, en el libro tiene varias entrevistas. Una de ellas es al ex profesor Wilfredo Matos Cintrón. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿fue correcto que el MPI se transformara en PSP? Esa fue una pregunta para todos los que entrevisté. Y él me dijo, más que si fue correcto o no, fue inevitable. Y eso es una cosa que yo sostengo aquí en el libro. Otro hallazgo, que del 70 al 75 en Puerto Rico hubo una intensa lucha de clases, cantidad de huelgas muy contundentes, respuesta de los trabajadores no tradicionales, que no se limitaron simplemente al piquete. Yo recuerdo que las huelgas de hotel tenía una consigna que decía, una torre se cayó, ojalá y caigan 100. Y en verdad caían torres. A lo que voy es que entre el 70 y 75 esa lucha sindical se debió en gran medida al impacto del PSP en el movimiento obrero. Digamos que esas son las dos conclusiones, de otras varias, pero dos de las conclusiones más importantes de este libro. Un poco, ¿verdad? Siempre hay como esta tensión entre si realmente es apropiado o no esa injerencia del partido en el sindicato y del sindicato en el partido, ¿verdad? ¿Dónde están esas líneas? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el sindicato tiene una naturaleza muy distinta a un partido político. Yo fui dirigente sindical en la Federación de Maestros, luego en Únete, y el sindicato pues representan diversas tendencias ideológicas, de populares, PNP, religiosos, no religiosos. O sea, el trabajo sindical en gran medida es muy distinto a la de un partido político. Y el partido político que quiera impactar al sindicato tiene que tener mucho cuidado de no establecer, digamos, un control. Tiene que influenciar, obviamente. El PSP, si como fue un partido marxista-leninista que aspiraba a que los trabajadores tomasen el poder, claro que tiene que influenciar la clase obrera, porque esa es la clase que va a dirigir el proceso. Pero ¿cómo se va a influenciar? Hay que tener mucho cuidado. El PSP en un momento dado cometió el error del control de los sindicatos. Okay, pero aquí estamos hablando del movimiento obrero. Yo estoy hablando por la investigación que hice. Sí, cometió ese error. Y ese error continúa con otras agrupaciones en estos momentos todavía. Y hay que tener cuidado porque el sindicato es amplio. El trabajo de un sindicato básicamente es economicista en estos momentos. Claro, pero el sindicalismo tiene que trascender eso. Y ahí voy a este último punto que quiero traer. Es importante que nosotros, como movimiento independentista, logremos que la clase obrera entienda que la independencia es en beneficio de la clase obrera. En estos momentos tenemos leyes federales que nos han perjudicado a los trabajadores. La ley de cabotaje, la ley Taft-Hartley, la Junta de Control Fiscal, es una imposición federal que nos ha afectado a los trabajadores, sobre todo en el sistema de retiro, a la Universidad de Puerto Rico, al cierre de escuelas. Claro que eso afecta a la clase trabajadora, pues este problema colonial nos está afectando a los trabajadores. Y los trabajadores tenemos algo que decir en esta lucha de independencia. Este programa se llama La Patria que Queremos. Y yo como sindicalista, el compañero José como sindicalista, nosotros queremos una patria para los trabajadores, donde los trabajadores seamos protagonistas de ese proceso de independencia.
que los trabajadores tengamos poder de decisión en esa independencia, porque de lo contrario, pues entonces es lo mismo. O sea, yo quiero una patria obrera, una patria para la clase trabajadora. Y si voy más lejos, digo lo siguiente: los trabajadores tenemos que llegar al punto de establecer que el capitalismo no es solución para nuestras vidas, no es solución para la humanidad. Tiene que haber una alternativa de país, una alternativa económica. Y desde mi punto de vista, yo creo que hay que seguir hablando del socialismo. Yo no conozco otro sistema que no hable del poder para los que producen la riqueza en un país, es el socialismo. ¿Sí? Así que los trabajadores tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer en cuanto a por qué nos hace falta que Puerto Rico sea un país independiente. Sí, yo creo que lo que trae, ¿verdad? Y retomando esa línea muy fina, ¿verdad? Entre cuál es lo que debe de hacer el partido o la organización política o la organización, punto, versus el sindicato es bien importante, ¿verdad? No siempre las líneas han estado muy claras y yo creo que eso, ¿verdad? Ha afectado esa relación de partido u organizaciones políticas en los sindicatos y un poco también, ¿verdad? Eso es uno de los elementos que ha hecho que no muchos trabajadores, sobre todo los que no son independentistas, trabajadores y trabajadoras, porque también queremos otro país para las trabajadoras en este Puerto Rico, que no necesariamente se sientan apelados, ¿verdad? A nuestro discurso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más con José de cuáles son los reclamos, ¿verdad? Actuales de las trabajadoras y los trabajadores, pero decías una cosa muy importante cuando hablaba de cómo se empezaron a organizar los sindicatos en otras organizaciones, no necesariamente puramente sindicales, ¿verdad? Porque respondía a esas necesidades de las personas que trabajan, que no estaban ahí, ¿verdad? Por el sistema gubernamental y que al sistema no le interesa que los trabajadores y los trabajadores, ¿verdad? Tengan unas condiciones mínimas para poder mantener la lucha. Pues para poder mantener la lucha tú tienes que tener que comer, tú tienes que tener un trabajo digno, no 7 trabajos como está pasando ahora, ¿verdad? Con jóvenes que simplemente terminan de estudiar y no saben si van a tener trabajo. Y ahí José también, que está con el sector privado, ¿verdad? Que es otro sector que yo creo que está bastante que necesita mucho cariño de nuestra parte, por no decir otra cosa. Pero es un sector mucho más grande ahora que el sector público, ¿verdad? Gubernamental. Así que yo creo que es importante. Vamos a una breve pausa y seguimos con este diálogo luego de un breve receso y vamos a estar escuchando la cápsula que nos preparan los compañeros y compañeras del MIN de Arecibo. Regresamos en breve. Oye, ¿qué te parece el miedo que algunas personas le tienen a perder la ciudadanía estadounidense con la independencia? Que detrás de eso está pensar que esa ciudadanía es necesaria para existir y ser feliz, llevándoles a menospreciar su propio ser puertorriqueño. Parece que no se han detenido a considerar lo que significa la ciudadanía puertorriqueña bajo la independencia, como la exaltación de nuestra cultura, valores e identidad. Y el presentarnos ante el mundo con confianza, orgullo y sabiduría, tomando decisiones propias, siendo dueños de nuestra economía, con todo lo que somos y podemos llegar a ser. Significa quitarnos encima el yugo del colonialismo y pasar a ocupar nuestro lugar en el concierto de las naciones libres. Sí, porque los pueblos no existimos para el cautiverio, sino para la libertad. Las relaciones con Estados Unidos son negociables y no nos deben paralizar, sino estimular nuestra creatividad y determinación. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Seremos libres. Piénsalo. Mensaje del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, MIN. Saludos a las personas que nos sintonizan. Estamos de regreso en La Patria que Queremos. Hoy dialogamos sobre el 1 de mayo y el presente del movimiento sindical. Nos acompañan Armando Pérez, miembro del MIN, sindicalista, investigador y autor del libro El Partido Socialista Puertorriqueño y su impacto en el movimiento obrero y sindical del 1971 al 1993. Y también nos acompaña José Rodríguez del Movimiento Solidario Sindical.
Bueno, agradecemos, Armando. Nos ha pasado esto en todos los programas, que tenemos invitados tan y tan buenos que necesitaríamos como 7 programas para seguir el tema. Vamos ahorita a volver con Armando y esta conversación, pero ahora comenzamos ya con José del Movimiento Solidario Sindical. José, desde tu experiencia en este momento histórico, ¿cuál tú entiendes que son los principales retos que están enfrentando las trabajadoras y los trabajadores? Antes de contestarte la pregunta, le quiero enviar un mensaje al Tartao, que estuve con él viajando en una brigada a Cuba, y realmente le envío mucho saludo al compañero, de verdad, porque compartimos muchas experiencias en la isla hermana de Cuba. Otro es que Armando, el libro que tiene es mío, me lo voy a llevar, te lo compro hoy. Espero que no esté escrito. Mira, el movimiento obrero, y básicamente vengo del sector privado, hay muchos retos. Yo creo que lo voy a donde lo dejó Armando. En los 70 se daban huelgas de reconocimiento, por ejemplo, como la de General Electric. La lucha que dio Pedro Gran en los años 70 en contra de la ley Taffarli. Realmente fueron luchas bien importantes. La pregunta es qué pasó de los 70, de esa efervescencia de los 70, llegamos al 2026, con un movimiento sindical golpeado, sea por la Junta de Control Fiscal, sea por las leyes que nos impone el Congreso de Estados Unidos, que en mi caso que es la ley Taffarli. Realmente yo creo que hay retos, y voy a nombrar uno. Yo creo que el movimiento solidario sindical, y voy a tal vez a contestar una pregunta que le hiciste al Armando, no solamente está en la lucha sindical del taller del trabajo. Aquí nosotros enviamos trabajadores a Cuba. Aquí nosotros vamos a enviar trabajadores a Brasil para que expandir ese mundo, y parte de romper con ese colonialismo y con esas gringolas que tiene el trabajador solamente mirando a Estados Unidos, tú pones a trabajadores a vincularse con trabajadores de Honduras, de Pepsi-Cola, de Coca-Cola de Honduras, que los trabajadores que representa el MSS en la industria de refrescos vayan a Guatemala a hablar con los mismos problemas, y básicamente la privatización la tenemos en todos estos países. Estamos hablando de un 1 de mayo internacional. Vemos lo que está pasando en Argentina con las políticas de Milei. Vemos lo que está pasando en El Salvador con Bukele, que la gente, siempre que yo hablo con un salvadoreño me dice, el que lo quiero te lo envío en una cajita y te lo regalo, porque por un lado elimina las pandillas y por otro lado elimina sindicatos que no están con él. Vemos el problema que tienen los sindicatos con Noboa en el país de Ecuador, y recientemente las elecciones que se dieron en Honduras. Hubo un golpe de Estado en el 2010, hubo unos retrocesos, ganó el Frente Amplio con Xiomara, el movimiento obrero adelantó y ahora volvió a retroceder. Hay una derecha a nivel mundial que está en contra de los trabajadores. Y en Puerto Rico no somos la excepción, con las políticas que nos llegan desde Estados Unidos, no solamente con la Junta de Control Fiscal, que ahora el 30 de junio nos complica, tiene 10 años, sino con la llegada de Trump, le complica al sindicalismo esto. Trump, desde que llegó al poder, en el segundo término, ha firmado decretos y se ha llevado enredado a sindicatos en el sector privado. El security ¿cómo que se llama? La seguridad nacional, ahí no puede haber sindicato. Y realmente en Puerto Rico el sindicalismo, uno de los retos mayores que tiene es que tenemos que hablar de lucha de clase. Aquí basta ya de ese engaño de conciliación de clases, donde el patrón no puede comer en la misma mesa que el trabajador, y yo creo que con eso nos estamos alejando de lo que es la lucha de clases. Y la lucha de clases, cuando la vemos, desemboca en un país libre y soberano, donde los trabajadores toman decisiones, como estaba diciendo Armando. Yo creo que eso es uno de los retos. No solamente organizar trabajadores, que es lo economicista, buscar un convenio colectivo, eso sí es importante. Buscar un buen convenio colectivo, que el trabajador tenga su buen plan médico, tenga sus días feriados asegurados, tenga esos aumentos de salario mensuales. Yo creo que esos horarios son bien importantes, que no nos apliquen esas reformas laborales que uno tiene que estar en una mesa de negociación combatiendo, porque el patrón se siente y dice, no, la ley lo que dice es esto. Y yo, a mí no me importa lo que diga la ley, yo busco un mejor convenio colectivo. Pero hay retos que tiene la clase de trabajar en el sector privado, y organizar más trabajadores. Solamente somos el 2% organizado en el sector privado, y es porque tenemos leyes que nos imponen desde el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que ese trabajador organizado, tenemos dos alternativas: o negociarle el convenio y olvidarnos de él, o negociarle el convenio y hablar de lucha de clases por un mejor país, porque el sindicalismo no se puede quedar en un salón o en una mesa negociando convenios y olvidarse que hay un país más grande, porque aquí o todos adelantamos o todos retrocedemos juntos.
Yo creo que lo que estabas diciendo, ¿verdad? De darle experiencias a los trabajadores y a las trabajadoras, es un poco experiencias de educación política sindical, ¿verdad? Sí, activa. claro. Porque si ellos van y ellas van a otros países y ven, ¿verdad? En otros países se da también que los movimientos sindicales están mucho más politizados que lo que ha pasado en Puerto Rico. Así que yo creo también, ¿verdad? Que esa parte educativa de retomar esa educación política, como decía, del sector sindical, es bien importante. También una de las cosas que hacemos es que en el sindicato, yo dejé de ser presidente hace 12 años ya, y realmente lo que estamos haciendo continuamente es buscando líderes. Y cómo queremos formar esos líderes, está bien darle el seminario este próximo sábado. Le estamos dando un seminario a los compañeros de la APU nos ayudan, el compañero Iyari, economista, nos ayuda a esos seminarios, pero tú coges a este trabajador y llevarlo a otro país y verlo, realmente cuando llega a Puerto Rico, ve otro Puerto Rico y dice, mano, si ellos lo hacen, porque aquí tenemos, como tenemos leyes de Estados Unidos, nos dicen cómo nos vamos a organizar. Y aquí se llama lo que es la representación exclusiva entre un sindicato que sea clasista, que haga una conciliación de clase, y todo el mundo es del mismo sindicato. Si vemos otros países, se organizan por ideología. Y hay sindicatos que yo pertenezco o no pertenezco a un sindicato. Yo pertenezco al sindicato Estivis en Honduras porque es un sindicato que cree en la lucha de clases, que cree en la soberanía, que cree que los trabajadores pueden llegar al poder, y el trabajador se siente identificado con las ideas del sindicato Estivis en Honduras y se afilia al sindicato. No está obligado a afiliarse, pero eso hace que sea un sindicato fuerte. Que cuando vino el golpe del golpe de Estado, lo primero que hizo el ejército fue meterse a los sindicatos. Sí, ahí las luchas cuestan. Pero realmente el modelo de sindicalismo que tenemos en Puerto Rico muchas veces no es ideológico y muchas veces se concentra solamente en lo economicista. Pero es responsabilidad de los líderes sindicales transformar la mentalidad de esos trabajadores y explicarles lo que es la lucha de clases. Porque ellos tienen un bombardeo mediático continuamente, sea en la televisión, sea en las redes sociales, sea en el individualismo que es desastroso realmente, y realmente nosotros como líderes que ya tenemos una capacidad de visión debemos de pensar en una manera más colectiva y transmitirle eso a los trabajadores. Solos no van a lograrlo, realmente hay que ser el trabajador de la empresa privada, tiene que mirar al del sector público como su hermano, como su compañero, y realmente el trabajador público tiene que mirar a ese trabajador del Burger King, del fast food, el que hace Uber, lo tiene que mirar como que ese trabajador también está oprimido y realmente como clase tenemos que adelantar juntos. No nos podemos seguir dividiendo en que tú eres de la empresa privada, tú eres del sector público, tú eres bona fide. No, todos somos trabajadores y tenemos que adelantar todo a la vez. Armando, y tú también traías, ¿verdad?, ese elemento histórico y de continuidad que ha tenido, ¿verdad?, algunas pausas en momentos muy puntuales. Organizar gente, punto, está bien duro en este país a nivel mundial por las cosas que traías. Realmente Donald Trump nos lo ha complicado mucho. Realmente la Junta Nacional del Trabajo, que realmente este 1 de mayo no salimos de Plaza Las Américas porque es Plaza Las Américas un centro comercial que es lo que representa con el capitalismo. Es que en el piso 10 de Plaza Las Américas está el National Relations Board, que no es otra cosa que la oficina que administra la dieta FALI en Puerto Rico. Cuando los trabajadores estén frente de Plaza Las Américas van a ver un centro comercial. Cuando los trabajadores del sector privado estemos frente a ese centro comercial, vamos a ver la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, la que nos pone trabas para no seguir organizando trabajadores. Mira la visión diferente. Pero qué bueno que existen este tipo de programas por uno explicar lo que hay en ese Plaza de las Américas, que no solamente hay tiendas de consumo, sino que hay oficinas federales que limitan la organización obrera. Empezaste a hablar del 1 de mayo y el 1 de mayo es obligatorio y más claro, este año salir a la calle. Cuéntanos un poco de la organización que se está trabajando hacia esa actividad del 1 de mayo. Pues mira, hay retos. Este 1 de mayo no solamente seleccionamos salir de Plaza Las Américas por lo ya mencionado, sino que vamos en una marcha por toda la avenida Chardón, pasando por la Corte Federal, que aquí todos sabemos lo que significa la Corte Federal en Puerto Rico.
Y llegamos a la Junta de Control Fiscal, que está en la Milla de Oro, que tiene un doble simbolismo porque está toda la banca y está todo ahí se mueve mucho poder político en Puerto Rico. Y no solamente llegamos este 1 de mayo a la Junta de Control Fiscal porque le hacemos otra protesta más a la Junta de Control Fiscal, sino que este año se cumplen 10 años de la ley promesa en Puerto Rico, que se cumplen el 30 de junio. Vamos a ver lo que en otros años, el 1 de mayo es como que el fin de una jornada de lucha, que tal vez empieza el 8 de marzo con el Día Internacional de las Mujeres, siguen habiendo actividades hasta culminar en un 1 de mayo. Yo creo que lo debemos de ver un poco más amplio, tenemos que ver la importancia que hicieron las compañeras ese 8 de marzo, han habido otras manifestaciones, el 1 de mayo nos vamos a manifestar toda la clase obrera, pero hay que seguir manifestándonos hasta lograr la finalidad de esa Junta de Control, no detener esta lucha y esta jornada un 1 de mayo. Tenemos que continuar. Invitamos a todos los radioescuchas de La Patria que Queremos a que se den cita este 1 de mayo a las 9 de la mañana, lleguen temprano que va a haber tráfico, y nos acompañen en esta marcha importante que es un Día Internacional de la Clase Trabajadora. Yo siempre veo a José cuando se acercan los 1 de mayo, siempre está conspirando para que esa actividad sea una unitaria, ¿verdad? Y me consta porque te he visto, pero también porque mi compañero está ahí en otra áreas también trabajándolo. Este año hay muchos sindicatos que van a salir, ¿verdad? La mayoría de los sindicatos. Yo diría que la inmensa mayoría de los sindicatos, lo que nosotros podemos decir los sindicatos americanos, los sindicatos de la American Federation Labor, están junto con los sindicatos de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, con los sindicatos independientes, vamos a estar ahí, pero también más que los sindicatos, y lo he dicho en otras ocasiones, en estos días estuve llevándole una donación de agua a la colectiva feminista, y lógicamente este 1 de mayo también es de las mujeres, y realmente he tenido reuniones con el colectivo del MIN, con el colectivo de Jornada. He tenido reuniones con los artistas de Papel Machete y realmente nos vamos a dar cita este 1 de mayo también dándole un espacio especial a la lucha que se está dando en Cabo Rojo con los compañeros y compañeras de Esencia. Yo creo que ya el 1 de mayo trascendió lo que es la clase obrera y se transformó en un día de lucha. Yo creo que no, es más amplio, es de mujeres, es de feministas, es de la comunidad LGTB. Yo creo que el 1 de mayo ya trascendió lo que es la lucha de clase o los mártires de Chicago para convertirse en algo más amplio. Realmente, y eso es la invitación, toda aquella persona que se sienta oprimida o que se sienta que puede luchar por un Puerto Rico mejor, ahí tiene el espacio. Y que no termine este 1 de mayo, que hay que seguir juntando lucha. Es una labor que tiene el movimiento solidario sindical y tal vez por eso es que estamos metidos en tantos grupos. Realmente no solamente vemos esta lucha desde un punto de vista sindical, sino un sindicato que lo vemos desde el punto clasista que todos tenemos que empujar. Que tenemos debates con compañeros que creen en la estadidad, que creen en el debate siempre es bienvenido. Y yo creo que, pero es bello tú tirar línea. O que llegue un PNP al sindicato y vea la cara del subcomandante Marco o del Che y se crea un debate. Que vean la bandera de Palestina y se crea un debate. Y yo creo que ese compañero cuando sale de las puertas, aun tal vez no lo convencí de mi idea, pero le sembré una gotita de conciencia de lo que está pasando en Palestina, de lo que está pasando en Palestina, de por qué la situación de Irán con la guerra, que no es una guerra para liberar un pueblo, sino que es una guerra del capitalismo buscando petróleo en otras partes del mundo. Realmente esos debates se dan en el movimiento social sindical y el compañero tal vez va a seguir siendo anexionista, PNP, lo que sea. Y por lo menos yo creo que cuando hablamos de los inmigrantes, le decimos, mira, nosotros tenemos más cosas en común con un compañero dominicano o dominicana que con un patrón puertorriqueño. Realmente porque lo que nos define a nosotros es la clase, el estatus de clase y no cómo nos diferencian los patronos con la clase obrera. Te quiero preguntar, se ha hablado de la posible eliminación de la ley del salario mínimo y en esta semana varios sectores tuvieron una conferencia de prensa. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto y qué implicaciones tendría esa eliminación de la ley del salario mínimo? Mira, el pasado lunes, a espaldas de la clase trabajadora, el representante de la Cámara, Roberto López, que recibió dinero de los patronos para poder estar ahí, radicó un proyecto para eliminar la comisión de salario mínimo. Este pasado martes, pasado miércoles, los sindicatos hicimos una conferencia de prensa acusando
a este representante, que realmente el representante lo que representa son a los gremios como MIDA, como el Centro Unido de Detallistas, como los industriales, que son los que realmente están detrás de este proyecto. Realmente la eliminación de este proyecto, la eliminación de la Comisión de Salario Mínimo, lo que sería era un secuestro del salario de los trabajadores que están a salario mínimo. A mí algunas veces me cuesta decir salario mínimo, a mí me gusta decir salario justo. Habría que pelear por un salario justo y no luchar por un salario mínimo. En Puerto Rico, y datos que me compartió el economista Yari Ríos, hay 244,000 personas ganando ese salario mínimo. No estoy contando los trabajadores agrícolas, no estoy contando los trabajadores de los municipios, no estoy contando los trabajadores de los meseros que están a 2.13, estoy contando el trabajador de la empresa privada que trabaja por hora, que recibe 10.50, y con eso no se vive. Ese es el trabajador que cuando termina su jornada de 8 horas tiene que ir a hacer Uber, tiene que ir a limpiar el patio, tiene que hacer el doldas, tiene que ir a pintar la casa para cuadrar. Y aquel que ha cogido un Uber en Puerto Rico ve dos cosas. Ve una madre soltera, ve un jubilado o ve una persona tratando de cuadrar la caja porque con el salario mínimo no le da. Realmente usted no va a ver una persona, un patrono haciendo DoorDash. Usted no va a ver un supervisor o el dueño de una panadería haciendo Uber. No, gente, eso lo está haciendo la clase trabajadora que gana el mínimo. Realmente sería un retroceso si se elimina esa comisión de salario mínimo. Realmente estamos dando una batalla ahora mismo en la Cámara. En estos pasados días tuve contacto con compañeros de Lutiel que van a estar solidarizos con nosotros y con otros sindicatos y vamos a dar una lucha. Y este tema lo vamos a tener y espero que me inviten en el futuro para hablar de este tema porque va a durar. Pero realmente estamos dando la batalla ahora en la Cámara. Si después hay que pasar en el Senado, también vamos a dar la batalla en el Senado. Y si tenemos que ir a Fortaleza a detener el proyecto, lo vamos a detener porque aquí nos estamos jugando muchos años de salario mínimo. De pasar de 7.25 a 10.50, estuvimos 12 años. Si se congela, si se elimina esa comisión, no, este pueblo no soporta 12 años. La inflación, cuando se puso el 10.50, que fue en el 2004, ahora la inflación se ha comido ese salario. Aquí estamos hablando por una vida digna, una lucha por una vida digna, porque la gente pueda respirar en este país. Y si hablamos, ¿verdad?, de la salud mental de la población en Puerto Rico y la comparamos con las condiciones laborales, pues podemos entender por qué estamos como estamos, ¿verdad? Así que este país no aguanta más. Así que seguimos hablando por aquí con los compañeros del movimiento sindical y de este 1 de mayo. Les recordamos, bueno, ya esta marcha tiene que estar en todo su apogeo, pero es importante esta marcha multisectorial por una UPR sin crisis justa y accesible. Recuerda, el 1 de mayo, frente a Plaza Las Américas, todas salimos de ahí a las 9 de la mañana para irnos organizando y poder salir hasta la Junta de Control Fiscal 1 de mayo. El sábado 2 de mayo tenemos actualización de la geopolítica internacional con el profesor Julio Muriente. Invita el MIN de Aguadilla, va a ser a la 1 de la tarde y si a usted le interesa puede comunicarse para más detalles al 787-425-1896. También hoy a las 2 de la tarde, así que usted sale de la marcha, si está en la marcha de la UPR, sale al diálogo comunitario. Los compañeros de la comunidad Roosevelt del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano se están reorganizando en ese sector y van a tener el diálogo comunitario a las 2 de la tarde en la Casa Soberanista. También el piquete a las 3 de la tarde de Madres contra la Guerra frente a la Guardia Nacional. Y por último, la conmemoración de nuestro comandante Filiberto Ojeda Ríos el domingo 26 de abril de 1:30 a 4:30 en el cementerio de Río Blanco en Naguabo. Bueno, nos gustaría ahora para, ¿verdad?, esta última parte que sea una conversación entre todos. Yo creo
luego que hemos, ¿verdad?, hablado de cosas muy importantes y de la precariedad de las personas que trabajan, del estado actual, de las leyes, de cómo Trump nos está haciendo la vida de cuadritos a todos, y aquí, ¿verdad?, pudiéramos estar analizando muchas otras cosas. José traía algo importante de que el movimiento sindical y el 1 de mayo ya no solamente es por un solo reclamo, porque estamos viendo, ¿verdad?, que no es ya nada más la lucha de clases, sino esas otras intersecciones. No es lo mismo ser un trabajador precarizado hombre que mujer, que jefa de familia, que una mujer negra o un hombre negro, que un trabajador trans, ¿verdad? Así que hay otros elementos que no necesariamente las luchas históricas que nos hablaba Armando habían tomado en consideración en este momento, pero que el movimiento sindical las está, ¿verdad?, acogiendo nuevamente. Así que la lucha del 1 de mayo es para todas las personas que luchamos y los esperamos allí. A nosotros nos gusta terminar el programa siempre con una nota, ¿verdad?, de qué podemos hacer. Sabemos que hay precarización en todos lados, dificultad de organización, y es importante, ¿verdad?, saber cuál es la realidad histórico-material que tenemos de frente. Sin embargo, ¿qué cosas positivas están pasando en el movimiento sindical? Una pregunta difícil, ¿verdad? Yo creo que, fíjate, algo positivo, interesantemente, es cómo diferentes sectores del sindicalismo se han unido para este 1 de mayo. Yo creo que eso raras veces se ha dado. Hemos tenido años donde hemos tenido 2 1 de mayo. Realmente que sectores diferentes del sindicalismo se unan, yo creo que eso es muy positivo. Que todos estemos pensando de que luego de este 1 de mayo tenemos que seguir coordinando hasta sacar la Junta de Control Fiscal, porque Puerto Rico no va a avanzar económicamente, no va a avanzar la calidad de vida mientras tengamos la Junta de Control Fiscal. Yo creo que hay esperanza, hay que seguir luchando. Yo creo que hay que seguir enlazando lucha, la lucha de esencia, la lucha de las compañeras feministas están siendo bien golpeadas realmente. Yo creo que son muchas las luchas y hay que seguir organizándolas. Y mi invitación a los otros compañeros sindicalistas es que no solamente vean su convenio colectivo o su particularidad de sus representados, sino que miren la lucha más allá de su taller de trabajo y unamos en otras luchas. Es la única manera que vamos a hacer un mejor país. Igual a los compañeros independentistas que vean a la lucha obrera como una lucha para avanzar por la soberanía de nuestro país. Bueno, hay 2 aspectos positivos que quiero traer. Primero, saber que la Federación del Trabajo de la AFL-CIO va a participar en el 1 de mayo junto con otras organizaciones que en el pasado hubo fricciones. Para mí es un logro importantísimo. Y vuelvo a la historia del PSP. El PSP tuvo una experiencia muy importante en lo que se llamó el Movimiento Obrero Unido, que don Pedro Gran lo dirigió por muchos años. Y cuando hablo del Movimiento Obrero Unido, ahí habían sindicatos nacionales y sindicatos internacionales. ¿Sí? Y yo creo que ya en estos momentos donde el capital está arreciando, con un presidente desajustado mentalmente, que es Donald Trump, con un capitalismo agresivo, el movimiento obrero tenemos que buscar la mayor unidad, independientemente si sean sindicatos nacionales o sindicatos que llaman internacionales, que yo creo que es incorrecto, son sindicatos estadounidenses, porque sus centrales están allí. Esa lucha hay que dejarla allá. Y el que esté de la AFL-CIO, la Federación del Trabajo, me parece bien importante, que esté junto a la Federación de Maestros, junto a Únete, porque independientemente de esas ciertas diferencias, pertenecemos a una clase trabajadora. Yo creo que eso es un aspecto bien importante. Otro aspecto positivo es que hace poco pude ir al piquete frente a los portones de los estudiantes de la UPR, y cuando llego me encuentro la consigna Estudiantes y Obreros Unidos Venceremos. Oye, esa era una consigna característica de la época del PSP, donde estudiantes y obreros unidos venceremos, porque así lo veíamos. Y ver que en el siglo XXI estos jóvenes, que pueden ser nietos de uno, gritando esa consigna, yo dije, qué bueno, yo pensé que eso había desaparecido, porque por ahí se ha colado un cierto discurso, no, ya la clase obrera está dejando de existir, ya eso de los obreros para el poder, eso son cosas del pasado, esos son discursos inducidos, ¿saben? La lucha de clase sigue, la lucha de clase no ha terminado, la clase obrera sigue en el mundo.
en Puerto Rico hay una clase obrera que hay que organizar? ¿O es que los jóvenes que trabajan en Costco, los miles de jóvenes que trabajan en Walmart, no son parte de la clase obrera? Yo cuando voy a esas tiendas por departamento, yo lo que veo son jóvenes trabajando allí. Pues eso hay que organizarlo. Así que la clase obrera no ha desaparecido. Los maestros no hemos desaparecido. Los enfermeros y enfermeras no han desaparecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese discurso. Porque es un discurso que viene de la derecha del patrono para decir que la clase obrera no tiene futuro. Olvídense del social, olvídense del sindicalismo. Esas son cosas del pasado. Como dijo el compañero ahorita, mire, hay un discurso, por ejemplo, donde en vez de hablar de lucha de clase, se habla de conflicto de clase como si fuera un conflicto matrimonial. Y esos términos los han sustituido. No es lucha de clase, lo que es un conflicto de clase. No, ¿cómo que conflicto de clase? Lucha de clase. Vamos a hablar en propiedad. Lo que pasa es que ese lenguaje hay que taparlo, que es el lenguaje revolucionario, que es el lenguaje que cuestiona un sistema. Pues vamos a hablar de conflicto de clase, problemas matrimoniales y eso pues lo resolvemos frente a un... Los paños sucios se lavan en la casa, así que nadie se hable de conflictos laborales. Queremos agradecer a los compañeros. El tiempo en la radio nos traiciona y pudiéramos estar aquí, como les dije ahorita, 7 programas más. No quiero terminar el programa sin agradecer a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañaron en el Festival de Claridad, en el kiosco del MIN, pero no solo en el kiosco del MIN, en el kiosco de todas las organizaciones políticas, ¿verdad? Que históricamente ponemos kiosco para poder sustentar nuestra lucha del día a día. Así que gracias a Claridad también por sostener el festival para poder seguir, ¿verdad? Recabando para la lucha. Así que muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. La lucha obrera es inseparable de la lucha por la justicia social y la soberanía. No hay un país digno sin trabajadores organizados. Gracias por acompañarnos. Este es el programa de una producción del MIN de Mayagüez y del MIN de San Juan. Los esperamos la próxima semana con los compañeros de el MIN de Mayagüez. Oye, ¿qué te parece el miedo que algunas personas le tienen a la independencia, pensando que no podemos sostenernos sin el dinero que llega de Estados Unidos? Que esa mentalidad de dependencia es producto del colonialismo y parte de todas esas ideas falsas que para mantenernos como colonia sin rebelarnos, Estados Unidos nos ha atosigado en la cabeza. Sí, pero ¿cómo podría un país pobre como el nuestro sobrevivir? Puerto Rico no es un país pobre, sino que intereses externos controlan la economía y nos roban nuestras riquezas. Estados Unidos saca por lo menos 4 veces lo que aporta Puerto Rico, pero con la independencia controlaremos la economía para nuestro beneficio. Sí, ¿verdad? Incentivando y protegiendo la producción local, creando empleos, derogando la ley de cabotaje, cobrando aranceles y estableciendo relaciones de intercambio justo con los demás países, entre otras cosas. Con eso nada más recuperaríamos millones de dólares muy por encima de lo que ahora llega de Estados Unidos. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Piénsalo, podemos ser libres. Seremos libres. Mensaje del MIN del Norte. Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.